Muy buenos días a todos, querido señor obispo, don Gonzalo Villagrán, querido don Diego Molina, nacido en La Zubia, Granada, jesuita desde 1985 y sacerdote desde 1996, licenciado en Filología Clásica por la Universidad Complutense. Estudió filosofía en la Pontificia Universidad de Comillas, teología en Granada y doctor en teología por la Facultad Teológica de St. Georgen en Frankfurt, Main. Profesor desde el año 2000 en la Facultad de Teología de Granada, ahora perteneciente a la Universidad Loyola, en las áreas de eclesiología, historia de la teología y teología protestante. Desde el año 2001 hasta el 2020 ha sido docente en el área de eclesiología de la Facultad de Teología de San Miguel, en Argentina. Es miembro del Grupo de Espiritualidad Ignaciana UNIES y colaborador habitual de la revista Salterre de Teología Pastoral y de Manresa, revista de Espiritualidad Ignaciana, autor de numerosos artículos relacionados con la eclesiología, la historia de la teología o con la espiritualidad ignaciana. Tiene muchísimas publicaciones. La vera esposa di Cristo, la primera eclesiología de la Compañía de Jesús, Granada 2003. Y que militen dentro de nuestra Santa Madre Iglesia, el papel de la Iglesia en el proceso espiritual del sujeto ignaciano. En Manresa, en el año 2009, Meditación con las tres potencias, en la misma revista, El ser eclesial del creyente, Paz e Emérita, 2014, La vera esposa de Cristo nuestro Señor, la Iglesia en la dogmática ignaciana, publicado en Bilbao, Santander, Madrid, 2018. Pues con nosotros el profesor Diego Molina. Muchas gracias, Antonio, por la presentación. Muchas gracias a la Diócesis de Córdoba, al Cabildo, a la Universidad por haber organizado este congreso, cuarto centenario de la canonización, quinto centenario de la conversión de San Ignacio. Tenemos a San Ignacio en el año 1521, herido en Pamplona. En 1522, en la primavera, saliendo de Loyola, con un deseo, el deseo de servir a Dios, imitando a los santos a los que él consideraba que tenía que parecerse. Los pocos días que Ignacio quería pasar en Manresa, después de haber velado las armas y haberse confesado, confesión general en Montserrat, se convirtieron en 11 meses. Y en esos 11 meses, a ese deseo de servir a Dios se va a conectar de forma indisoluble la intención de ayudar a las almas. Servir a Dios, ayudar a las almas, a partir de Manresa, van a ir siempre de la mano. En esa conversión que se produce de Loyola a Manresa y que en palabras del padre Bosco que acabamos de escuchar consistió en poner las cosas en orden, a esa conversión sigue un periodo de unos 17 años, desde 1523 a 1540, de Manresa a Roma. ¿Qué pasa en esos 17 años? ¿A qué se dedicó San Ignacio en ese tiempo? Fundamentalmente a tres cosas. Se dedicó a peregrinar, desear peregrinar, intentar peregrinar a Jerusalén. En segundo lugar, se dedicó a estudiar. Y en tercer lugar, se dedicó a reunir compañeros, que serían el grupo, la célula, que va a dar lugar al nacimiento de la Compañía de Jesús. Es a estas tres realidades a las que yo quiero dedicar mi presentación. En primer lugar, Jerusalén. En la mente de Ignacio, Jerusalén
aparece como el destino en el que quiere vivir en el seguimiento de Cristo. Esa idea aparece ya en Loyola, los comienzos de su conversión, donde él dice que lo que quiere hacer es ir a Jerusalén y allí vivir con disciplinas y abstinencias. Ignacio no es un caso aislado en su deseo de peregrinación a los santos lugares. De hecho, son muchos los peregrinos conocidos que visitaron Jerusalén desde el siglo XV. Lo que diferencia a Ignacio de otros muchos viajeros a Tierra Santa es el deseo que lo anima. En medio de una realidad en la que las peregrinaciones a Tierra Santa, una vez que se habían modificado sus argumentos ideológicos, se iban convirtiendo en viajes de lujo para personas principales de los estamentos privilegiados. De hecho, algunos de esos viajeros llamaban a la peregrinación a Jerusalén un camino sin pesadumbre. Frente a eso, Ignacio pretende pasar una vida de penitencias y abstinencias. El deseo de vivir en Jerusalén está en conexión con el deseo de vivir en el lugar en el que Cristo pasó su vida. La cercanía a Cristo, la cercanía incluso física, que proporciona contemplar, tocar los lugares en los que Cristo vivió, es una característica de lo que llamamos la devotio moderna. La devotio moderna es una corriente de espiritualidad que llega a contactar con lo divino a través de ver sensiblemente la humanidad de Cristo. Y el método que usa para ello es la contemplación y meditación acerca de esa humanidad. Se trata de profundizar en los detalles de la vida de Cristo, especialmente en los detalles de la pasión. Se entiende, pues, que el deseo de viajar al lugar físico en el que se pueden encontrar las huellas de Cristo aparezca en Ignacio como en otros de forma insistente. A esto también seguramente le ayudó la lectura del Vita Christi. En ese libro que leyó en Loyola se afirma: santo y piadoso ejercicio es, por cierto, contemplar la tierra santa de Jerusalén, pues que aquel soberano Rey nuestro Cristo, morando en ella y alumbrándola con su palabra y doctrina, la consagró al fin con su preciosa sangre. Es aún negocio más deleitable verla con los ojos corporales y revolverla con el entendimiento, pues que en cada uno de sus lugares el Señor obró nuestra salud. En la experiencia de Manresa, este deseo no aparece, no desaparece. De hecho, Ignacio sale de Manresa con la intención de vivir toda su vida en Jerusalén. Lo único que ha cambiado ahora es que mientras que en Loyola Ignacio lo que quería era vivir en Jerusalén pasando abstinencias, penitencias, a partir de Manresa quiere vivir en Jerusalén para también allí hacer apostolado, para también allí ayudar a las almas. Y de hecho Ignacio va a Jerusalén. Ciertas características de la manera como San Ignacio realizará su peregrinación se mantendrán durante toda su vida. San Ignacio peregrina sin provisión, sin dinero y sin compañero. Esto le ayudará a poner la confianza solo en Dios, a practicar las tres virtudes teologales de la fe, la esperanza, la caridad, que también tienen como sujeto y como objeto a Dios. Y el realizar la peregrinación en solitario lo pondrá más en relación consigo mismo y con su mundo interior, por lo que será también un momento importante para profundizar en la práctica del discernimiento. A Dios gracias, para nosotros, los jesuitas, el provincial franciscano no le permitió a Ignacio quedarse en Jerusalén, sino que lo volvió a su tierra. Y así comenzamos. No sabemos lo que hubiera pasado si se hubiera quedado en Jerusalén. Eso es algo que nunca sabremos. Y así pasamos al segundo tema al que Ignacio dedicó estos 17 años, el tema del estudio. Ignacio va a consagrar 13 años de su vida, desde febrero de 1524 a junio de 1537. La motivación que llevó a San Ignacio a dedicarse al estudio, cuando ya no era un muchacho, va a ser la misma
¿Qué le moverá en todo lo que decida a partir de Manresa? Como dice él mismo en la autobiografía, después que el dicho peregrino entendió que era voluntad de Dios que no estuviese en Jerusalén, siempre vino consigo pensando, cuida gendum, ¿qué hacer? Y al fin se inclinaba más a estudiar algún tiempo para poder ayudar a las almas. Y se determinaba a ir a Barcelona y así se partió de Venecia para Génova. Lo que mueve a San Ignacio es ese deseo de ayudar a las almas, de prepararse lo mejor posible. Y antes de iniciar sus estudios en orden al sacerdocio, San Ignacio se consagró durante 2 años al estudio de la lengua latina en Barcelona. A partir de esos 2 años son 3 las universidades por las que San Ignacio pasó: Alcalá, Salamanca y París. La más importante de ella va a ser París, pero alguna palabra sobre las 2 universidades españolas. Alcalá había sido fundada por el cardenal Cisneros en 1508. El cardenal quería con ella formar minorías de clero a gran altura en el campo de las humanidades, renovar en el clero el amor a la teología, darle una ciencia divina depurada, crítica en sus fuentes, de visión integral y completa en su contenido. Desde su fundación en la Universidad de Alcalá se instauraron 3 cátedras que tenían los mismos derechos y obligaciones. Cada cátedra se dedicaba a una de las escuelas más acreditadas de la teología durante el siglo XVI. Y así teníamos la cátedra tomista, la escotista y la nominalista. Se intenta dar desde el principio, por tanto, una visión de la teología total o totalizante. Se puede comprender fácilmente que la Universidad de Alcalá, que no tenía una larga tradición, se convirtiera en un hervidero de ideas nuevas. Ignacio se incorpora a ella en el año 1526 y 2 son las cuestiones que estaban sobre la mesa: el erasmismo y el alumbradismo. A pesar de que Ignacio tuvo contacto con ambos movimientos, no se puede hablar de que hubiera verdadero diálogo con ellos. Ignacio lleva un plan de estudios en Alcalá bastante complicado, bastante poco fructuoso, y por eso no podemos hablar de que Alcalá sirviera de mucho a la formación de Ignacio. De Alcalá se va a Salamanca debido a ciertos problemas, a las prohibiciones que recibe de poder hablar de cosas espirituales. Marcha a Salamanca y en Salamanca está solamente 2 meses, por lo que Salamanca tampoco dejó ninguna huella. Al final del periodo español de estudios de Ignacio, sus resultados se pueden resumir fácilmente diciendo: estudió durante 2 años con bastante aprovechamiento gramática latina en Barcelona. En Alcalá estuvo más de 1 año realizando un conjunto bastante desorganizado de lógica menor y física y de teología, las sentencias, donde no consiguió mucho fruto y no llegó a realizarse el proyecto de estudiar en Salamanca. Llegamos a la tercera universidad que se va a convertir en el alma mater de Ignacio, la Universidad de París, a la que llega en febrero del año 28 y donde permanece hasta 1535. La Universidad de París va a quedar en la memoria de los primeros compañeros jesuitas como el lugar del encuentro y de la formación del grupo que dio origen a la Compañía de Jesús, pero también como el centro de estudios donde asimilaron un método que luego se recomendará y se impondrá en los colegios de la naciente orden. En París estudiaron, además de Ignacio, Pedro Fabro, Francisco Javier, Diego Laínez, Alfonso Salmerón, Claudio Jayo y Jerónimo Nadal. Allí aprendieron el amor humanista por los clásicos y la vuelta a los padres de la antigüedad cristiana, pero también afianzaron su aprecio por la teología escolástica. La Universidad de París tenía claras tendencias galicanas de defensa de los derechos de la Iglesia francesa
y defendió en general las ideas conciliaristas expuestas en Constanza y Basilea. En el siglo XIV-XV, uno de los problemas teológicos clásicos fue la lucha entre el Papa y el Concilio y la pregunta por la superioridad de qué instancia. París, de alguna manera, siempre se alió con las ideas conciliaristas de Constanza, del Concilio de Constanza y del Concilio de Basilea. Y en ella también se dan cita a las corrientes humanistas de finales del siglo XV y todo el siglo XVI. Ignacio va a estudiar artes en el Colegio de Monteagudo y va a escuchar la teología en el Colegio de Saint-Jacques, que era el convento dominico donde habían dado clase San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino durante el siglo XIII. Y que en ese momento, después del paso de Pedro Crocaer y de Francisco de Vitoria como profesores por sus aulas, había tomado como libro de texto la Suma Teológica de Santo Tomás. Aquí podemos encontrar el aprecio con el que San Ignacio siempre se refirió a Santo Tomás y cómo la compañía se considerará tomista desde el principio. Si bien dicha opción clara por Santo Tomás como el maestro al que hay que seguir, se conectó siempre con una libertad de pensamiento para no quedarse atado totalmente a lo que Tomás había enseñado. Desde siempre en la compañía hemos tenido un tomismo abierto. San Ignacio manda en las Constituciones que se estudie a Santo Tomás, pero también deja la puerta abierta para que se pueda sustituir la Suma Teológica de Santo Tomás por otro libro, por otro manual más adecuado a los tiempos en que se vivía. Conocemos algunos profesores de la universidad que fueron profesores de estos primeros jesuitas. No son profesores muy conocidos, no sabemos su pensamiento en todos los ámbitos, pero podemos decir que todos ellos fueron serios oponentes del movimiento reformado que había iniciado Lutero. Y también que todos ellos tenían reservas con la línea propugnada por Erasmo. De los colegios que Ignacio frecuentó en la Universidad de París, me detengo en los dos principales, Monteagudo y Santa Bárbara, donde vivió. El colegio de Monteagudo estuvo guiado por Standock, al que sucedió Noel Beda. Santa Bárbara tenía al frente al portugués Diego de Gubea. Ignacio no pudo conocer a Standock porque murió en 1504, pero su conocimiento de Beda es incuestionable. La actividad que desarrolló Noel Beda en la Facultad de París fue tal que es el doctor en teología más conocido de París entre 1500 y 1536. Beda se unió pronto a Standock para llevar adelante el programa de reforma de la vida colegial en París, programa que sirvió de modelo para la reforma de muchos monasterios y abadías en las cercanías de París. Desde 1504 a 1535 fue el director del Colegio de Monteagudo y se mostró activo al mismo tiempo en todos los campos problemáticos del momento, dedicándose fundamentalmente a la lucha contra la herejía luterana. Censuró libros, persiguió a humanistas y reformadores, reformó estatutos, perteneció a diversos gremios de la universidad, participó en todas las disputas teológicas del momento, intervino en numerosas discusiones y fue encargado para dar su parecer en bastantes consultas. De hecho, Beda fue considerado la bestia negra de humanistas y reformadores. También Diego de Gubea, nacido alrededor del año 1470 al sur de Portugal y principal del Colegio de Santa Bárbara entre 1520 y 1548. En Santa Bárbara vivieron juntos Fabro, Ignacio y Javier. Se movía en las mismas coordenadas que Beda en cuanto a su aversión por la herejía y todo aquello que, según él, la potenciara o la posibilitara. De hecho, Gubea fue el más vehemente oponente
del erasmismo en la conferencia de Valladolid del año 1527, una conferencia que se había convocado para decidir si Erasmo era ortodoxo o no. Sirvió a la Inquisición de Rouen en 1532 e hizo gala de su carácter inquisitorial cuando denunció a su sobrino al Santo Tribunal. Estuvo al principio en contra de San Ignacio en Santa Bárbara, pero después se convirtió en uno de sus admiradores y al final lo defendió a Ignacio y a la Compañía de Jesús contra la Universidad de París. Esto es interesante porque tenemos a Ignacio y a sus compañeros en contacto con claros oponentes. Steindock, Beda, Diego de Gubea, oponentes de las corrientes humanistas que buscaban desbancar la teología escolástica y que además hicieron de sus colegios un claro exponente del conservadurismo en la universidad. Los profesores que citan los jesuitas son claramente abanderados de la lucha contra la herejía y se puede considerar que fue de hecho la Universidad de París la que en unión con el Parlamento se constituyó en bastión de la tradición, que consiguió mantener libre de la herejía a la Francia durante el siglo XVI. En esto es fácil encontrar la relación entre lo que Ignacio después pensó y la Compañía defendió y los lugares y los profesores de la Universidad de París. En lo que es más difícil encontrar la relación, y es un tema importante por cómo va a evolucionar en la Compañía, es entre la Universidad de París y la doctrina defendida por Ignacio y por los primeros jesuitas con respecto a la función del Papa en la estructura eclesial. De hecho, la Universidad había defendido y seguía defendiendo con ahínco ciertas ideas que estaban en clara oposición con lo que vamos a llamar el papalismo. Fue doctrina común de la Facultad de Teología de París la superioridad del concilio sobre el Papa. Y no es difícil encontrar actuaciones de la universidad en las que ésta fue coartando el poder papal. De hecho, en 1502 la facultad declaraba que el Papa no podía, actuando solo, imponer ciertas cargas al clero, ni podía invocar la negativa de los sacerdotes para suspenderlos. En 1505 los doctores parisinos determinaron que el Papa no podía dispensar a un sacerdote del celibato y la universidad se reservaba el derecho de distinguir las acciones papales válidas de las que eran inválidas. Encontrar cómo los jesuitas, habiendo estudiado en la Universidad de París, llegaron luego a defender posturas claramente en contra de lo que dicha universidad defendía, no es fácil. Con todo, habría que pensar que la Universidad parisina era defensora de un conciliarismo que llamamos moderado, no de un conciliarismo radical. Siempre se había entendido bajo la dirección de la sede apostólica y con una función secundaria con respecto a ella. Queda de todas formas abierta la cuestión del origen de la opción que los jesuitas hicieron para defender en todas las cuestiones teológicas al papado. Llegamos a la tercera ocupación de Ignacio, a la formación paulatina de la Compañía de Jesús. En la conferencia que ayer escuchábamos del padre provincial se subrayaba ese aspecto del paso del yo al nosotros. Desde los tiempos de Alcalá, Ignacio ha querido reunir compañeros, o al menos, a partir de las conversaciones espirituales que Ignacio mantenía, empezaba a forjarse una amistad que podía dar comienzo a algo nuevo. El grupo que se juntó en Alcalá fracasó por diversas razones. Y no fue hasta París que floreció un grupo más estable y que estaba dispuesto a secundar los ideales de Ignacio. El primero al que ganó Ignacio fue a Pedro Fabro, un saboyano con el que convivía en el colegio de Santa Bárbara. En el año 1532, Ignacio comunica a Fabro
su deseo de vivir en Jerusalén, que aún sigue estando presente, sirviendo a Jesús, sirviendo a los prójimos. Javier fue el tercero que convivía con Ignacio y con Fabro, y aunque con más dificultades, acabó por rendirse a la vocación para la que Dios le llamaba. En el año 1534, Diego Laínez y Alfonso Salmerón hicieron los ejercicios y también se unieron al grupo. Y los dos últimos fueron el español Nicolás de Bobadilla y el portugués Simón Rodríguez. Tenemos así un grupo de 7 compañeros que el 15 de agosto del año 1534 realizaron lo que conocemos como el voto de Montmartre, en la capilla de San Dionisio de Montmartre. Simón Rodríguez describe así la liturgia realizada. El padre Fabro, que era el único que era entonces sacerdote, celebra la misa. Antes de dar el alimento divino a los compañeros, se dirige a ellos teniendo en las manos la hostia santa. Estos de rodillas, por tierra al Espíritu en Dios, pronuncian su voto, uno tras otro desde su puesto, con voz clara de modo que todos pudieran oírle. Después todos recibieron la Eucaristía. Entonces el Padre se volvió hacia el altar y antes de recibir el pan vivificador, pronunció su voto con voz clara y decidida, de modo que todos pudieron oírle. Es la manera como todavía realizamos nosotros los votos. A la pregunta ¿cuándo nació la Compañía de Jesús? Depende mucho de quién hable, recibimos una respuesta u otra. Si el que habla es un vasco, la Compañía de Jesús nació en la conversión en Loyola. Si es un catalán, nació evidentemente en Manresa. Si son franceses, nació en el voto de Montmartre, en el año 34. Y si son romanos o de ninguna de las anteriores nacionalidades, pues ya podemos decidir dónde queremos que naciera. Pero de hecho, en el año 34 tenemos 7 compañeros que hacen un voto. Este voto, como afirma el padre Kolbenbach, comporta la elección de un estado de vida concreto, el sacerdocio. La elección de un género de vida concreto, predicar en pobreza. Y un programa apostólico concreto, que era todavía Jerusalén, peregrinar a la ciudad santa. Pero además se da el hecho de que en este voto la referencia al Papa aparece por primera vez. En el voto de Montmartre, además de lo que ya he dicho, los 7 compañeros añadieron una cláusula, lo que llamamos la cláusula papal. Jerusalén es todavía el objeto del deseo de Ignacio, pero Jerusalén ya no es un absoluto. El absoluto es el servicio y la gloria de Cristo ayudando a las almas. Y es por ello que los primeros compañeros establecen que si llegados a Venecia pasa un año sin encontrar ocasión de embarcar para Jerusalén, darán por cumplido el voto y vueltos a Roma se postrarán ante el Papa Vicario de Cristo, ofreciéndose a él para la misión que quiera encomendarles. Esta cláusula no es otra cosa que la posibilidad de llevar a cabo el servicio al que se sienten llamados. La cláusula papal del voto de Montmartre está sujeta a 3 condiciones: no poder ir a Jerusalén dentro de un año, no poder permanecer allí para conseguir lo que deseen, o que, aun permaneciendo en Jerusalén, no puedan dedicarse a ayudar a las almas. Y como bien dice Leturia, el recurso al Papa es un recurso. Los primeros compañeros no querían ayudar al Papa, sino que querían ser ayudados por él. Muchas veces pensamos a la compañía, o al menos algunos de nosotros, como siempre al servicio del Papa. Lo fundamental del Papa en la compañía no es que nos pongamos a su servicio, sino que nos queremos servir de él. Es un recurso. El mismo Ignacio explica el voto como una forma más segura de poder llevar a cabo un servicio mejor a todos los hombres. Dice Ignacio,
porque como fuésemos de diversos reinos y provincias, no sabiendo en qué regiones andar o parar, entre fieles o infieles, para no errar in via Domini, en el camino del Señor, no siendo seguros a dónde Dios nuestro Señor más podríamos servir y alabar mediante su gracia divina, hicimos la tal promesa o voto, para que su santidad hiciese nuestra división o misión a mayor gloria de Dios nuestro Señor, conforme a nuestra promesa e intención de discurrir por el mundo. Y donde no hallásemos el fruto espiritual deseado en una ciudad o en otra, para pasar en otra y en otra, y así consecuentemente discurriendo por villas y por otros lugares particulares a mayor gloria de Dios y a mayor provecho espiritual de las ánimas. Con el voto de Montmartre, el ideal del seguimiento de Jesús se integra ya de forma visible con el de servir a la Iglesia y al Papa. Y esto por 3 razones, según los documentos fundacionales. La primera, porque Cristo les hablará en el Papa. La segunda, porque el Papa sabe dónde hay más necesidad. Y la tercera, porque la autoridad del Papa es universal, con respecto, en primer lugar, al propio grupo que provenía de diversos reinos y provincias. Y, en segundo lugar, en cuanto que es la única autoridad que les puede enviar a cualquier parte del mundo, por lo que de hecho es el único que puede posibilitar una misión más universal, como la que Ignacio y sus primeros compañeros imaginaban y querían para el grupo que estaba naciendo. El Papa es el garante de que se acierta y la instancia más indicada para señalar la misión debido a que tiene un mayor conocimiento. Con todo, esta fidelidad a la Iglesia en el papado no supone nunca una sacralización del mismo o una sacralización de la persona del Papa, por lo que todo se esperaría de él, ni conduce a una pasividad por parte de Ignacio. Al contrario, Ignacio, que siempre quiere que lo que el Espíritu le dice a él sea asumido por la Iglesia, institución, en último término, por el Papa, se mueve libremente y de forma espectacular para conseguir cosas de los pontífices. Un ejemplo claro se encuentra en el tema de las uniones de beneficios. Ignacio quería que para poder dotar las obras apostólicas, ciertos colegios, el Papa uniese beneficios que dieran suficiente dinero. A esto se oponía el Papa. Ignacio lo que hizo fue establecer una estrategia de cara a presionar al Papa para conseguir algo que él consideraba importante para la misión. La ofrenda que Ignacio y sus compañeros realizarán al papado no eliminó en modo alguno el discernimiento personal de Ignacio. De hecho, Hugo Ranner ha sintetizado muy bien la tensión que existe en esa actitud. Dice Ranner, Hugo, Ignacio es romano y papal en razón de su teología del discernimiento de espíritus. El vicario de Cristo en Roma es para él, por así decirlo, el factor clásico de la esencial visibilidad de la Iglesia, en función de la cual es preciso medir y juzgar lo invisible. El padre Bosco ha hablado de la capacidad de Ignacio frente a Lutero de mantener la tensión, las tensiones. Ignacio encuentra aquí una tensión, la tensión entre lo que el Espíritu dice a cada persona y el papel de una Iglesia que tiene como misión la posibilitación, la potenciación, la objetivación de la experiencia de Dios. Y en el mantenimiento de esa tensión es como se puede descubrir, llegar a vivir de hecho lo que es la voluntad de Dios. El Espíritu y la Iglesia no tienen por qué tener desde el principio la misma opinión, ni aquel espera a que ésta diga lo que hay que hacer. El proceso siempre es mucho más complejo. Rivadeneira nos relata en los Hechos del Padre Ignacio cómo Ignacio actuó en cuanto a la aceptación de las dignidades eclesiásticas, a las cuales nos oponemos. Y termina diciendo que este proceder muestra cómo los siervos del Señor se deben servir de la prudencia humana con los hombres que no son tan espirituales
Rivadeneyra se está refiriendo al Papa, para persuadirles lo que al divino servicio conviene. Ignacio va a actuar siempre muy libremente ante las actitudes personales de los pontífices, con el subrayado de que la última palabra la tenía aquel que era el vicario de Cristo. Y una vez pronunciada, si en verdad era la última, era aceptada por Ignacio sin el más mínimo resquemor de duda. El hecho fue que efectivamente los primeros compañeros no pudieron viajar a Jerusalén en el plazo de un año, por lo que cumplieron lo dispuesto para dicho caso y se presentaron al Papa para que él los enviara en misión. Ante la dispersión a los que iban a ser sometidos para cumplir con el envío papal, ante la posible ruptura del grupo tal como escuchábamos ayer, los primeros compañeros, ya 10, realizarán una deliberación que los llevará a elegir constituirse en orden religiosa, algo que será aprobado el 27 de septiembre de 1540 por Pablo III. Desde ese momento, San Ignacio ya vivirá en Roma 16 años hasta su muerte, acaecida el 31 de julio de 1556. Son los años en el tiempo del Ignacio, prepósito general de la Compañía, organizador de una institución que a su muerte contaría ya con casi 1000 miembros y a la par místico que en la fase postrera de su vida siempre y a cualquier hora que quería encontrar a Dios, lo encontraba. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Sí. ¿Y hay algún micrófono? O si no, con voz fuerte, Venceslao. O Luis María. Da igual, Luis María, tú estás de pie. Lo primero, muchísimas gracias. Lo segundo, tal cual has descrito la cláusula papal, resuena claramente lo de Pablo, que vuelve a ver a la columna de la Iglesia, sea lo que sean estas, con tal de no haber corrido en vano. Y tal cual lo ha descrito, la resonancia es clara. La pregunta sería concreta, pero ampliable. Concreta si hay una referencia expresa a eso. Y otra pregunta más genérica sobre el paulinismo de San Ignacio. Se habla de... Gracias. Se habla de paulinismo claramente en Lutero y se habla clarísimamente también en San Juan de Ávila, que hace un par de años o tres, pero se habla de un paulinismo de Lutero. ¿Tiene base en los lugares y las corrientes en las que estudia? O si quería decirnos algo de eso. Poco puedo yo decir de eso. En los textos de Ignacio se cita poco a Pablo, pero tampoco se cita mucho a otras corrientes. Con San Pablo siempre nos ha conectado a los jesuitas la idea de misión, la idea de ir a los lugares donde más necesidad haya. De hecho, yo no lo que yo he leído de San Ignacio no podría decir que hay una relación directa y explícita en la que se cite. El recurrir al Papa plantea sus problemas si nos movemos con hipótesis. Ciertamente yo creo que las razones para acudir al Papa son las que el mismo Ignacio dice. Que de base esté la devoción que Ignacio tiene desde pequeño a San Pedro. La idea de cruzada que todavía estaba viva en la Castilla del finales del siglo XV, primera mitad del siglo XVI, donde Ignacio también se educó, puede haber influido para esa devoción especial a la sede apostólica. En cualquier caso, yo creo que fundamentalmente lo que está ahí es el deseo de mayor acierto. El acierto se produce siempre cuando conectamos los tres espíritus que aparecen en la regla 13 de discernimiento de los ejercicios. Cuando conectamos el espíritu presente en la Escritura, cuando conectamos el espíritu presente en uno mismo y el espíritu presente en la Iglesia. Si desconectamos y nos quedamos con una de esas tres realidades, acabamos o en fundamentalismo, que sería la Escritura, acabamos en integrismo, que sería quedarnos únicamente con la institución eclesial, o acabaríamos en
iluminismo, que sería quedarnos únicamente con la experiencia del Espíritu en nosotros. Acudir al Papa es condición para, según Ignacio, acertar en todo. Muchas gracias, Diego, por tu ponencia. Yo tengo, si me lo permites, dos comentarios breves que son también al mismo tiempo preguntas. El primero, respecto de la peregrinación a Jerusalén, yo tengo la sospecha que le damos poca importancia. Yo creo que tuvo que tener una mayor impronta en toda la vida espiritual de Ignacio. De suyo es lo que transmitió con más fuerza a su grupo de París, que se concreta en el voto de Montmartre, que el contenido fundamental es peregrinar a Tierra Santa y probablemente quedarse allí. Incluso el grupo se siente vinculado a ese voto hasta las deliberaciones de Roma de 1539. Es decir, yo creo que tiene... Y yo creo que en San Ignacio probablemente hasta la experiencia de la estorta no lo supera, porque se vio forzado a abandonar ese proyecto, se quedaron sin proyecto y iban a Roma con una incertidumbre de que no sabían qué les iba a ocurrir. Y en la estorta vieron como una promesa de que, bueno, eso, por un lado, yo creo que convendría la pena a lo mejor investigar qué rasgos permanecen de ese deseo permanente de peregrinar. Por ejemplo, yo creo que algo puede verse en la cierta fascinación que sintió toda su vida San Ignacio por el mundo musulmán, incluido la tierra del Preste Juan y todo eso, ¿no? Eso es, si puedes comentar algo de esto. El segundo es otro tema. A mí me llama mucho la atención las pocas o nulas alusiones que Ignacio hace al origen de su opción personal por el sacerdocio, que después tiene su implicación en la compañía como orden clerical. Y mi pregunta es, si puede, parece que eso lo decidió en París, ¿no? Mi pregunta es, ¿tú crees que pudo estar condicionada esa opción por la eclesiología tan clericalizada de la época? Estamos hablando antes de Trento, incluso después de Trento, casi más clericalizada, ¿no? Si pudo estar condicionada, y por su propia experiencia, de que al no ser sacerdote no podía ni hablar. Es decir, si hubiera encontrado otro tipo de eclesiología, por ejemplo, post-Vaticano II, la compañía podría haber sido de otra manera. Gracias. La primera es fácil, la segunda no tanto. Sobre la peregrinación, de hecho está investigado, o por lo menos hay una tesis doctoral de Leonardo Sardi que trata sobre, en concreto, el experimento de la peregrinación en el noviciado de la Compañía de Jesús, pero antes de eso tiene como 200 páginas donde habla de la peregrinación de Ignacio. Yo estoy de acuerdo con lo que dices, o sea, totalmente. Yo creo que le movía mucho el tema de contemplar, de estar en el lugar donde Cristo vivió. Luego, a partir de ahí, la idea de la vida como una peregrinación, que también se puede rastrear en toda la vida de Ignacio. Pero eso, de hecho, ya está hecho y totalmente de acuerdo contigo. Sobre lo segundo, no sé lo que hubiera pasado si San Ignacio hubiera vivido después del Vaticano II, pero es entrar en una especie de teología ficción y yo prefiero no hacerla. En el tiempo de Ignacio, llevas todo totalmente de acuerdo, hay muy pocas referencias. A mi modo de ver, esto está discutido y como no hay referencias, decimos, a mi modo de ver, la ordenación de Ignacio y la ordenación de los primeros compañeros, que ya aparece en el voto de Montmartre, como dice Goldenbach, ahí el proyecto de vida era el sacerdocio, yo la interpreto fundamentalmente como una consecuencia de ese deseo de ayudar a las almas, que fue, de hecho, lo que determinó prácticamente todas las decisiones, como el primer criterio de discernimiento. Y la manera como ellos podían ayudar más a las almas era siendo sacerdotes. En ese sentido, es una vocación al sacerdocio también instrumental, si me lo permitís, porque se trata de entregar la vida de la mejor manera posible para la salvación de todos. Eso ocurrió en 1539, 38, 39. Llevamos 5 siglos. Cuando una orden en 5 siglos
ha sido, y además nos autodeclaramos de las pocas órdenes religiosas en la Iglesia Católica, que se autodeclara sacerdotal, ¿vale? Junto con los salesianos, creo yo, somos los únicos que nos definimos como orden sacerdotal. Evidentemente es muy difícil mantener el sacerdocio como algo tan fundamental, considerándolo únicamente como algo instrumental. Esta es mi opinión. Una cosa es cómo se llega históricamente a esa opción y luego las consecuencias que esa opción histórica ha tenido a lo largo de nuestra historia. Lo mismo se puede decir del cuarto voto. El cuarto voto es para ayudarnos, para que el Papa nos ayude en cuanto a la misión, Kirka Misiones, en cuanto a la misión que recibimos. Pero un cuarto voto, en 5 siglos, también ha llevado, de hecho, a una unión más efectiva y afectiva con la sede apostólica. Dicha unión afectiva y efectiva no está en el meollo original del voto, pero la historia es lo que ha producido. Esto es lo que yo creo. Sylvie. Muchísimas gracias por tu ponencia y especialmente sobre el tema del papalismo de Ignacio. Entre muchas cosas, me ha interesado mucho lo que has dicho con referencia a Marc sobre mantener las tensiones. Me parece también que aquí hay una confianza en las mediaciones y una teología de la mediación que viene de la contemplación de Cristo y de la manera en que se vive en los ejercicios y que me parece también brotar en el momento de Jerusalén, porque Ignacio busca las huellas de Jesús, de sus pies, y alía la presencia de Jesús con él. Y aquí hay una teología de la mediación diferente y muy interesante para nosotros hoy. Gracias. Totalmente de acuerdo, Sylvie. No solamente a conectar, yo lo conecto mucho con la regla 13. Cuando dice para en todo acertar. De la regla 13 siempre hablamos de que lo que yo vea blanco o yo vea negro, pensar que es blanco, sí. Bueno, me interesa muy poco lo del blanco y negro. Lo que dice esa regla es para en todo acertar. Para en todo acertar. Una de las diferencias fundamentales entre Ignacio y Lutero es que para Ignacio no podría haber habido acierto en todo si se llegaba a la ruptura con la mediación que era la Iglesia real que existía en su tiempo. Lutero tenía razón en muchas cosas, de hecho se la hemos ido dando, pero parece que, bueno, desde la perspectiva ignaciana ciertamente no tuvo razón en llegar a la ruptura con la Iglesia. Eso para Ignacio hubiera sido no acertar en todo. Y eso es por el valor de las mediaciones visibles, que por cierto sigue siendo el tema que nos sigue separando y que seguimos discutiendo con las iglesias reformadas protestantes.